Bueno, entonces miremos este código, la idea es reconstruirlo y tener más claro el concepto de modulación de ancho de pulso PWM. ¿En teoría necesito alguna librería especial para hacer PWM? No. Solo es manejar registros como todos los módulos que hemos visto previamente. Entonces, para ir resumiendo, ya que estos son los últimos temas, las librerías ya son para códigos muy en específico, generalmente no por los módulos del microcontrolador, generalmente, no siempre. Hemos visto que para usar ADC, comunicaciones, las interrupciones no es necesario librerías. El LCD fue un caso especial, un elemento externo. Pero además, la de los registros y una que otra como la conio.h, la mat.h y unas cercanas. La configuración del reloj oscilador interno, por ejemplo, apagar el perro guardián, vamos a generar una señal como la establecí acá, y ustedes me van a decir si un pin como salida. Hacemos de forma sencilla con RD0 y le digo de forma sencilla lat de 0 igual a 1, lat de 0 igual a 0, pero vamos a acercarlo al primer código que vimos en C, que fue el hola mundo. El ver es el prendido y apagado, y para eso sabemos que necesitamos retardos. Listo. Analicemos ese código, inclusive lo voy a poner acá. Y comparemos a ver si ese código cumple generar esa señal que ustedes ven acá. Una amplitud, 5 voltios, la cual no tenemos control directo, a no ser que pongamos transistores o elevadores de tensión, pero NTH o algunos otros dispositivos. Tiene un tiempo en alto, ¿de cuánto es? Un segundo. Tiene un tiempo en bajo, también de un segundo. Y se mantiene esto de forma periódica, eso es un código while. Podríamos decir que esto es una señal de PWM. ¿La correcta es? Sí, pero no es la que se implementa realmente en muchos motores. ¿Por qué? Por la lentitud. Vamos a dar la última definición de PWM. Por el momento, señal cuadrada de una amplitud determinada, de un periodo constante, que se le puede cambiar el tiempo en alto y en bajo, porque yo puedo hacer esto. Al tiempo en alto yo lo puedo aumentar, y ese mismo valor que yo le aumenté al tiempo en alto se lo reduzco al tiempo en bajo. El periodo se mantuvo, el periodo se tiene constante de 2000 milisegundos, característica. Pero, ¿qué es lo que hace falta? Que muchos dispositivos alcanzan a conmutar a esta velocidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un motor lo mantengo encendido un segundo y un motor lo tengo apagado un segundo? Lo alcanzo a ver. Alcanzo a ver que él prende, apaga, prende, apaga. Lo que necesito de ese tipo de señales es que no me haga una simple conmutación, lo que yo quiero es variarle la velocidad. ¿Qué necesito para poder hacer de que el motor no me prenda o apague, sino poderle controlar su velocidad sin prenderlo o apagarlo? Empezar a subir, bajar ese periodo o subir la frecuencia. Obviamente, si hay un periodo, significa que hay una frecuencia, y esa es la frecuencia de PWM. Entonces lo que hacemos es, ese valor de frecuencia, que es el inverso del periodo,
empezar a aumentarlo, con tal de que estos tiempos sean pequeños. Y les voy a adelantar algo de otra, o de pronto ya lo están viendo, que son los modelos del motor. El primer modelo del motor, que lo van a ver ustedes en sistemas dinámicos. Un motor tiene resistencia eléctrica. Y no es porque se ponga en su interior, sino el embobinado. Inclusive en física, hay profesores de física eléctrica, inclusive en colegios, que les dicen, hagan un embobinado, cojan cable y hagan espiras y así. Y luego apliquen electricidad para hacer un electroimán. Ese embobinado de cable tiene resistencia eléctrica. Todo material en la naturaleza tiene resistencia, así sea que no la deseemos. Inclusive el oro, que es el mejor conductor a temperatura ambiente que tenemos hoy en día, también tiene resistencia eléctrica. O sea, podemos decir que un motor va a tener resistencia eléctrica. Reitero, no fue porque se la soldaron allá, sino debido a sus materiales. Y de su curso de circuitos eléctricos y también de su curso de física eléctrica, ustedes vieron que el embobinar un cable, que hace que haya inductancia, haciendo que un motor inicialmente, este no es el modelo total o definitivo, pero el modelo inicial de un motor, ¿qué es? Un circuito RL. ¿Qué pasa en un circuito RL? Desfasa voltaje de corriente, la inductancia va a tender a cargarse, ustedes lo vieron en circuitos eléctricos, podemos hallar ahí una impedancia, pero lo que vamos a encontrar desde otro punto de vista, que también lo van a ver en un curso de señales, perdón que adelante algunas cosas que ustedes van a ver en cursos más adelante, es que eso que ustedes ven en SRL es un filtro. Es un filtro pasabajos. Este sistema, cada vez, cuando yo empiezo a reducir estos tiempos y cuando subo la frecuencia, que es lo mismo, este sistema va a empezar a rechazar la frecuencia, no la va a dejar pasar. Entonces, esto es un filtro pasabajos. Lo que necesitamos saber es a qué frecuencia el motor rechaza esa frecuencia y se deja solo pasar el nivel promedio de ese. Esta señal tiene un promedio que podemos tomar. ¿Cuánto tiempo en alto? ¿Cuánto tiempo en bajo? Tiempo en alto tiene 5 voltios, tiempo en bajo es 0 voltios y podemos sacar un promedio. Si los dos tiempos son exactamente iguales, ¿cuál es el promedio de esta señal? A medios. O voltaje DC, también que usted muy posiblemente en circuito eléctrico la llama. El promedio DC, cuando los dos tiempos son exactamente iguales, es a medios. Si yo aumento el tiempo en alto, ¿qué va a pasar con el promedio? Sube. ¿Qué pasa si el tiempo en alto lo bajo? El DC reduce. Entonces, jugamos con esa proporción. Lo que necesitamos es que el motor solo vea ese valor, el promedio. Y las altas frecuencias, la fundamental y las de ahí para adelante, que usted lo van a ver en su curso de señales, como las series de Fourier, esas componentes las tienen que rechazar. ¿Listo? Un ejemplo que les doy en la regla que vemos, muy posiblemente todos han visto o han montado o han visto una bicicleta. Las ruedas de una bicicleta. ¿Qué pasa cuando las ruedas empiezan a ir cada vez más rápido? Cuando la rueda está quieta, se ven sin ningún problema el rin y los rayos de la bicicleta. Estos elementos que permiten que se mantenga la forma cilíndrica de la rueda. Nosotros los vemos cuando está totalmente quieta, pero ¿qué pasa cuando empieza a girar? ¿Qué vemos? Que se... tengo acá. Entonces, con esos ejemplos que digan, esto no es microcontroladores, pero vamos a ver. Esto es la descripción del movimiento angular.
Hacemos que lo ponga más de frente. A ver. ¿Qué pasa con los rines? Nuestro ojo ya no ve. Los rayos, desaparecen. ¿Qué vemos nosotros el efecto? Depende de la frecuencia que vayan, ¿sí? Por ahí alguien parece que se devolvieran, pero eso ya es cuestión de perspectiva. Porque si nosotros, la rueda está girando sí, los rines yo lo hubiera hecho. No, como que la rueda está girando a la izquierda, entonces nuestro cerebro nos engaña. Eso se llama sugestionar. Y un efecto que estudian sus compañeros de psicología. Pero ese no es el que nos interesa en este momento. ¿Vieron que los rayos tienden a desaparecer ante nuestros ojos? Nuestro cerebro no procesa esas frecuencias. Nuestro cerebro máximo procesa a los 50 Hz. La evolución de los seres vivos ha hecho de que nosotros funcionemos en esas bajas frecuencias, pero millones de procesadores trabajando al mismo tiempo. Ese es el cerebro humano. Pero los microcontroladores que estamos trabajando, sí, es uno solito, pero puede llevar a los megahertz. Entonces, para nosotros hay el efecto de que desaparecen. ¿Qué le pasa a un motor cuando yo empiezo a subir la frecuencia? Él rechaza y da el efecto como si no existiese la señal alternante y solo queda el promedio. Esa es la teoría del PWM, hacer una señal de alta frecuencia, relativamente alta frecuencia, para que solo perciba el nivel de C y ese sea el único valor que vea, jugando con la característica del motor de ser filtro pasabajos. Para muchos dispositivos funciona de la misma forma y eso es con lo que juegan, por ejemplo, muchos dispositivos. Por ejemplo, pensemos en este videobeam y en este televisor. Pensamos de que estos televisores y videobeam proyectan todo esto al mismo tiempo, todo eso al mismo tiempo. Y no es cierto. Ellos lo que hacen es poner este punto y a los pocos microsegundos este otro y a los microsegundos este otro. Y después de un milisegundo pasa a la siguiente línea y luego a la siguiente. Lo hace tan rápido que nosotros no lo vemos. Queda el efecto para nosotros de que esto es una imagen que está saliendo toda al mismo tiempo. ¿Y cómo se puede descubrir en un televisor que se ocurre eso? Inténtenle tomar una foto a una pantalla de un televisor o de otro dispositivo. Van a ver una línea negra que sube de arriba abajo, se llama star. Se hace a tan alta velocidad que nuestro ojo no lo percibe, nuestro cerebro no lo procesa. ¿Listo? Se aplica el PWM en muchísimos casos, las señales de alta frecuencia. Inclusive de forma de entretenimiento, lo que los magos, que muchos de ellos ya se hacen llamar ilusionistas, juegan mucho con eso, que juegan con efectos visuales donde nuestro cerebro no procesa y parece que ellos pudieran violar las leyes de la física, desaparecer cosas, mover eso, que es, con teoría, son leyes físicas, PWM, modulación de ancho de pulso. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a bajarle esta frecuencia hasta, por ejemplo, dejémoslo en microsegundos. Hasta estos valores, porque la frecuencia de PWM más explorada o que se encuentra en muchos motores es de 1 kHz. Si usted me pregunta, pero ¿con qué frecuencia empezar? ¿O cuál es la que vamos a trabajar en la guía laboratorio? Que se llama la guía, es 1 kHz. La gran mayoría de motores eléctricos, de estos juguetes, de los que ustedes puedan comprar, funcionan muy bien a 1 kHz. A esa frecuencia que hacen, ya no conmutan. Ellos no prenden ni apagan a 1 kHz o 1 milisegundo, la rechazan. Y podemos entonces hacer de que el motor solo funcione con el promedio, la señal promedio, la relación de tiempo en alto y tiempo en bajo, que en el video, para que suene esa relación del tiempo en alto, la relación de cuánto es el tiempo en alto contra el periodo total de la señal, esto multiplicado por 100%, por porcentaje, es lo que se conoce como ciclo de trabajo, o del inglés duty, ancho de pulso, que ustedes en los generadores de señales pueden controlar, y cuando lleguen a ámbitos de control allá, ¿cuánto es el ciclo de trabajo? Ese ciclo de trabajo, entre cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo que podría tener. Mínimo si el tiempo en alto es 0, si toda la señal está apagada. ¿Cuánto nos da eso? 0%.
0 dividido cualquier valor, el periodo si no será 0, nos dará 0. ¿Y qué pasa cuando el valor máximo? Todo el tiempo la señal encendida. 1 por 100, 100%. ¿Listo? Y totalmente entendible, si el ciclo de trabajo 0%, yo le aplico 0% a un motor, ¿qué va a hacer el motor? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer si el motor le aplico 100% de ancho de pulso a su velocidad máxima? Porque le estoy aplicando todo el voltaje. Y la idea de la variación de la velocidad es mover el ancho de pulso entre valores del 0 al 100%. Irlo moviendo. ¿Y cómo se mueve? Si esto es constante, mover el tiempo en alto. ¿Listo? Basado en esa frecuencia de 1 kHz, examinemos ese código. Si nos damos cuenta, esa sí es una señal de PWM para un motor. Periodo, 1 milisegundo, ¿no? Sumen los dos delay. Ustedes dirán, pero ¿y las instrucciones lat de 0 no deberían sumar tiempo? En el ensamblador vimos que tardan en ejecutarse, sí. Pero así sea que esas instrucciones tarden 10 instrucciones de ensamblador, porque todo esto se tiene que traducir a ensamblador. En la guía laboratorio número 2, ¿cuánto vimos que cada instrucción de ensamblador tarda? Un ciclo de bus, 2 ciclos de bus. Muy raras las de 3. ¿Listo? A 1 MHz, ¿cuánto es un ciclo de bus? 4 microsegundos. ¿Cuánto podría tardarse encender y apagar eso? Exagerando que fuesen 10, que no es lo que sucede. 10 instrucciones de ensamblador para cada una de esas. Reitero, estoy exagerando, no es lo que sucede. 40 microsegundos. Nada con respecto a este valor. Entonces, lo despreciamos totalmente. ¿Cuánto es el tiempo en alto y el tiempo en bajo? 500 microsegundos, 500 microsegundos. ¿Cuánto ancho de pulso estoy dando en porcentaje ahí? Si yo calculo el T, ¿de cuánto sería? 50%. Tiempo en alto es la mitad del periodo. ¿Listo? 50%. El motor aproximadamente debería generar a la mitad de la velocidad. ¿Por qué empiezo con este código? Si yo necesito hacer un PWM, y es lo único que tiene que hacer el micro, mírenlo ahí, simplemente por retardos. ¿Se puede hacer en ensamblador? También, con retardos en ensamblador. El hola mundo que vimos como primeros códigos es una clara aplicación de PWM. ¿Listo? ¿Puedo hacer un segundo PWM? Sí, podemos poner una segunda salida que haga eso. Y eso es lo que hace Arduino cuando ustedes le dicen hagan PWM por esos pines que tienen el simbolito de la N. Lo hace por retardos. Posiblemente ya sea ustedes o vean el video de alguien más, ¿qué pasa si pongo más PWMs en el Arduino? Se empieza a colgar, se empieza a ralentizar. Él no va a poder hacer eso, cumplir esas tareas de retardos. Entonces, en el PIC sucede algo muy similar. ¿Qué pasa si yo pongo a colocar cuántas salidas tenemos como máximo en el microcontrolador? Si nos acordamos de hace varias clases, 31 máximas. Como puedo generar 31 PWMs con el micro, pero ¿qué pasa si realmente los implemento? Van a ser muy lentos, porque aquí tengo que poner muchos lat para ir prendiendo eso, delay y sincronizarlos. Y algunos ya están viendo el problema. ¿Qué pasa si hacían prender y apagar el LED con retardos? ¿Qué pasa con las otras tareas? El conteo se ralentiza. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a generar PWMs por retardos? Van a ser muy lentos, van a ser difíciles de controlar. Entonces, esta solución que ustedes ven de PWM, que es la que quiero que entiendan primero, solo funciona si solo tengo que generar uno y el microcontrolador no tiene que hacer nada más. Y ustedes dirán, ¿dónde me puede servir? Han visto que venden, posiblemente algunos lo tengan en sus hogares, unos interruptores. ¿Qué no es un interruptor sino es un potenciómetro? Se llaman dimmers, para ajustar qué tan tenue o fuerte esté la luz de mi cuarto. Eso es un PWM. Yo puedo hacer eso con un micro, con la electrónica de potencia adecuada, que sería un triac, y simplemente el microcontrolador lo que haga es variar la velocidad de encendido de ese bombillo, y para mí la apariencia es que el bombillo subió o bajó de intensidad. Y es lo único que hace el micro. Lo puedo implementar con retardos. Pero en las prácticas donde haya complejidad por parte de un micro, el micro tendrá que manejar un 7 segmentos, una pantalla, una comunicación, un cálculo matemático. Tendré que poner código por aquí o aquí. ¿Qué va a pasar con los retardos? Se van a ver alterados.
¿Me va a seguir funcionando el PWM de esta forma? No, ya no va a funcionar. Para eso, el microcontrolador, en este caso Microchip, hizo que no requerir de la CPU, porque aquí lo que estamos utilizando es la CPU para generar el PWM. Lo que hizo fue un módulo para generar esa señal de PWM. Y ese módulo es el CCP. Ese módulo es el que nos va a permitir generar señales de PWM sin necesitar la CPU, sin necesitar poner código literalmente para hacer esa señal de PWM. Solo se configura, se activa y utilizamos la señal de PWM. Pero tiene una desventaja. Primera, no puede ser cualquier pin. Segunda, solo hay dos módulos SP. O sea que no solo puede hacer dos PWMs. Pensemos en aplicaciones. Guía laboratorio número 6. ¿Cuántos motores tenemos que controlar? Uno. Entonces no es problema para la guía 6. Otro escenario, un seguidor de línea o un sumo. Ustedes ya vieron plataformas. ¿Cuál es la estructura típica de un seguidor de línea o sumo? 3 o 4 ruedas. Oruga, ni pensarlo porque tarda mucho en girar. ¿Listo? Dos ruedas frontales, cada una con su motor independiente, que se llama arquitectura diferencial, y una rueda loca atrás, o dos ruedas que le den tracción atrás, que le den simplemente sostén atrás. ¿Y cómo hago que gire? Un motor gira a una velocidad, el otro gira a otra velocidad, que posiblemente ese modelo lo tuvieron que sacar en plataformas, el robot diferencial. Entonces, ¿cuántos PWM necesito hacer para que el robot gire a la derecha, gire a la izquierda, gire en su eje, derrape tipo de rápido y furioso, que lo puedo hacer con un motor, un carrito de estos? El problema es variar la velocidad, entonces no es problema con el pico. El problema ¿dónde sería? Arquitecturas robóticas que necesiten variar más de dos motores. Por ejemplo, los robots hechos con servomotores. Estos robots que tienen, por ejemplo, para imitar solo mi brazo. ¿Cuántos motores necesito para tomar piezas e imitar acá? Hombro, codo, muñeca y gripe. Ya solo 4. Y solo para hacer este movimiento casi en plano. Ustedes van a ver que los robots, para imitar este movimiento, realmente casi son 6 motores. Para imitarlo. Con el pico, obviamente, esto ya no sería fácil, pero para que ustedes conozcan cómo se hace con sistemas un poco más complejos. Ustedes van a llegar a sistemas embebidos, Raspberry Pi o demás, pero cada micro puede controlar de un motor y recibir órdenes de un procesador de mayor desempeño, vía comunicaciones. Entonces los PIC sí se pueden utilizar para ese tipo de robots, pero un PIC puede controlar máximo 2 motores. 1 o 2 motores. ¿Listo? Entonces para que tengan... Hay micros que tengan más de 2 módulos de PWM, 3, 4 o más, si los hay. Habrá que buscarlo en internet. Este solo tiene 2. ¿Por qué pines se puede generar el PWM? Por favor, detallen el pin CCP1. CCP2, esos son los pines de PWM. Y si ustedes se dieron cuenta, en el montaje que les recomendé, se dejó libre desde hace varias sesiones para que allá es donde se va a conectar la tapa de potencia del motor. A CCP1 o a CCP2, alguno de los dos se lo recomendé. ¿Listo? Pero, no sé si alguien ve que extrañamente hay otros CCP2. ¿Dónde está? 36. Correcto. Allá hay la posibilidad. ¿Para qué? Yo puedo, este pie de página que está aquí, es decirle al microcontrolador, yo quiero que el módulo CCP2, no es inventar un tercer módulo, no, sino que el segundo módulo, yo quiero liberar este pin, no quiero que tenga la función de PWM, sino quiero que sea este. ¿Listo? Y eso se puede por medio de un bit de configuración. Les dejo que consulten el datasheet para que ustedes vean qué línea pragma config hay que poner para que el CCP2 no sea RC1, sino sea RD3. Pero analicémoslo para las guías de laboratorio. ¿Necesitaremos esa línea? Por defecto sale por RC1. Por defecto. ¿Sería que yo ponga la línea para que salga por RB3? ¿Será que necesitaremos nosotros que salga por RB3?
No, porque ya está el teclado oficial. Entonces, para este momento no lo necesitamos. Pero en el datasheet está la respuesta de cómo hacer que el problema salga por acá. ¿Listo? Dos pines. Tengan cuidado que están cruzados. CCP1 ¿en qué pin está? RC2. Y CCP2 ¿dónde está? RC1. Genera confusión al inicio, después se van a ir acostumbrando, que están como cruzados. El 1 con el 2 y el 2 con el 1. ¡Listo! Vamos a utilizar ese módulo y por esos pines va a salir la señal de PWM. Esa sería la ventaja. Ventaja, ya me quito que lo haga por instrucciones y podría hacer PWM con otros módulos funcionando sin ningún problema. Desventaja, solo puedo hasta 2. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa característica del pin, pues yo puedo hacer mi servidor de línea, puedo hacer mi sumo, con comunicaciones, manejo de pantalla, lo que quiera, y sus dos PWM. Entonces, ¿cómo es el código para poder hacer ese PWM? Lo primero, necesito que el pin que vaya a ser usado como PWM, voy a usar el CCP1, voy a hacer ejemplo con ese pin, se necesita que sea salida digital. ¿Qué línea debería poner acá para que el pin CCP1 sea salida? ¿Qué pondría acá? Recordemos, esto ya lo hemos visto, explorado en C. Pues, ¿quién es CCP1 primero? Entonces ya no, ¿quién es CCP1? RC2. ¿Qué hago entonces para que RC2 sea salida? ¿3C2 igual a qué? 0. Listo, primera característica. Hay que configurar lo siguiente. El temporizador 2. Unidades de OCK binario. Perdón, este no es binario. Tengo que configurar a detalle el temporizador 2, que esa va a ser la base de tiempo para el PWM. Tengo que configurar el módulo para que haga PWM. Tengo que configurar el periodo de la señal de PWM y tengo que configurar el ancho de pulso. Y una última línea que ya les voy a decir. Estas que voy a colocar acá es la configuración del PWM. ¿Listo? Es para que funcione. El PWM para funcionar trabaja con el módulo CCP. ¿Listo? Vamos a empezar con él para que ustedes vean que esta es la más fácil de determinar. Vamos a ir aquí al datasheet, módulo CCP. CCP viene de la abreviatura de 3 modos que son soportados por este módulo, que son captura, comparación y PWM. No sé si las vean acá. Captura, comparación, PWM. De ahí viene el nombre CCP. La que nos interesa por el momento es la última acción, PWM. ¿Listo? Tiene un registro de configuración que es CCP. Ustedes dirán, ¿qué es la X? Es que hay 2 módulos y ambos se configuran exactamente igual. Entonces tendremos el CCP1 con y el CCP2 con. Configuración del CCP1, configuración del CCP2. Y vamos a ver aquí lo sencillo. ¿Qué tenemos acá? 2 bits no implementados. ¿Qué le debería escribir a esos bits? Da igual, no están implementados. Vamos a ver entonces acá. 6 bits tiene 2 que son el del 5 al 4, que son el ajuste más fino del PWM, pero les voy a recomendar para práctica y en muchos casos no tiene sentido ese ajuste fino. No vamos a ver nada en la banda transportadora que varíe la velocidad. Pueden omitirlos, escribirle ceros, escribirle unos, el valor que ustedes quieran, no tiene casi efecto apreciable, no lo vamos a notar. La única forma con osciloscopio veríamos si intento escribir estos bits. Entonces mi recomendación para que no se me complique y espero que lo estén teniendo en cuenta para la sustentación de los ceros. Entonces vamos a ir acá. CP1 con 00 por 2 bits que no existen, 00, los 2 bits de resolución baja. Y miren acá. Ese módulo CCP permite 3 modos.
El modo captura, que me ibas a explicárselos más adelante, ese es para el ultrasonido, para medir tiempos, pero ya lo explicaré más adelante. El modo comparación, que por cuestión de tiempo es el que no voy a explicar, pero les diría para qué sirve, para los servomotores, para hacer que un servomotor gire a 20 o luego vaya a 40 grados o a 60 o se devuelva. Con modo comparación es que se controlan los servomotores. Aunque no se los alcanza a explicar porque me darle más tiempo, sí posiblemente les coloco un código para que vean cómo se mueven servomotores con el PIC. ¿Listo? Y PWM. Démonos cuenta que PWM es lo más fácil, ¿por qué? Porque solo hay una combinación binaria que ajusta el PWM. ¿Cuál es? La última, ¿no? ¿Qué significa que el datasheet nos diga XX? Que ponga usted los bits que quiera. Da igual. 1100, 1111, el que queramos. Y con eso ya está el modo PWM. Listo. Esa es la que le da. Ya está el modo PWM, el módulo. Ese es el bit más fácil, el registro más fácil de entender o saber cómo se configura. Se pone el modo captura, comparación o PWM. ¿Listo? El módulo PWM, el módulo CCP, se necesitan ajustar, aquí lo tengo en Paint, estos parámetros. La amplitud, yo puedo decirle al PIC cuál es la amplitud de señal de PWM. No, siempre será su alimentación. Si ese PIC está alimentado a 5 voltios, es amplitud del 5. Si el PIC estuviese alimentado a 3.3, porque sabemos que hay PIC de 3.3, esa amplitud sería 3.3. Entonces, esto no lo puedo controlar. Y además no es necesario. Miren que esto no es lo que interesa para la señal de PWM. ¿Qué es lo que interesa? Los tiempos. Necesito establecer es tiempo en alto y periodo. Esos son los dos parámetros que realmente se ajustan. ¿Y dónde se ajustan esos dos? Se ajustan en los registros PR2 y CCPR1L. Ahí es donde se ajustan. Periodo. Habíamos dicho qué frecuencia vamos a utilizar, 1 kHz. En el video que les publiqué para que ustedes lo consulten, les dejo las memorias de cálculo, les dejo la ecuación para que ustedes vean por qué es 249. Entonces, para que no es y si ustedes llegasen a necesitar modificarlo, pues tienen la ecuación para hacer los cálculos de nuevo. 249 logra generar una frecuencia o periodo, frecuencia de 1 kHz o periodo de 1 milisegundo. Ahí ya quedó ajustado el periodo o frecuencia de la señal de PWM con ese valor. Pero ¿por qué 249 genera inquietud? En el video está la ecuación. Está el ejemplo y está, pero ¿por qué dio 249? ¿Listo? Ahora, el ancho de pulso. Este es el registro que ajusta si va a ser 0, 50, 100, 25, 35, el ancho de pulso que queramos. Y es fácil de determinar. Les dejo en el video la memoria de cálculo, pero también es sencillo. A PR2 le sumamos 1. ¿Cuánto nos da? 250. Y ese valor lo multiplicamos por el porcentaje de ancho de pulso. Quiero el motor que gire aproximadamente a la mitad de su velocidad máxima. ¿Cuánto PWM debería aplicar aproximadamente? 50%. Tomo a PR2 más 1, 250, y lo multiplico por 50%. ¿Cuánto nos da eso? Recuerden que la hora de multiplicar porcentaje hay que ir finalmente en 100, ¿no? Sería 250 por 0.5 o por 1 medio. 125. Listo. Y ahí tengo un PWM del 50%. Quiero que el motor vaya aproximadamente al 80% de su velocidad. Entonces acá, no saturar ustedes con cálculos. Correcto. No hay calculadora. Bueno, pero sería tomar 250 por 0.8 y eso da 200. Quiero que vaya al 30% de su velocidad aproximadamente. ¿Por qué les digo aproximadamente? Porque los motores no son lineales. En su curso de sistemas dinámicos van a entender a parametrizarlos, porque los motores no son lineales. Y además lo vamos a ver, el objetivo de esta guía en el 6 es también que lo vean ustedes con la banda transportadora. ¿Qué pasa si aplican PWMs pequeños? Vamos a ver si el motor gira. Y si aplican PWMs grandes, a ver si varía. La idea es que ustedes empiecen a diagnosticar motores, reconocerlos.
¿Listo? Entonces tomo el valor de PR2 más 1 y le multiplico el pulso y se lo coloco acá. Quiero el 50% de problema. Ahí escribo. ¿Listo? 125. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Será muy sencillo. Ahora, el módulo PWM, el CCP, aparte de ya configurar el modo, periodo y ancho de pulso, necesita un temporizador, necesita una base de tiempo, ya que esto se va a repetir cada cierto tiempo y necesita contar tiempos él solo y no por código. La idea es que esto yo lo quite y que lo haga el módulo por sí solo. ¿Quién permite contar tiempo en el PIC? Los temporizadores. Y hay 4. El PWM, el módulo CP, tiene 4 temporizadores a su disposición. Y el modo PWM, creo que muchos, ya sea, no tengo que decirle directamente, pero como vi cosas tan repetitivas de ChatGPT, de foros en el taller temporizadores, creo que espero al menos mañana en el ejercicio de leer encontraron que el timer 2 es el para el PWM. No se usa ni el 0, ni el 1, ni el 3, por eso no se configuran esos para PWM. El que Microchip construyó para el PWM fue el timer 2 y hay que configurarlo. Esto que ustedes ven aquí es propiamente el temporizador 2. Y para que el PWM funcione muy bien, como si fuese un cronómetro se pone en ceros, que empiece en ceros. Y eso es lo que yo ajuste, que el temporizador empiece en ceros. ¿Listo? Ahora, necesito configurar el temporizador 2 para que a la par con el módulo CCP me generen el PWM. Y ese, se los voy a mostrar acá, que digamos es el paso más complejo que hay en todo el PWM, la configuración del temporizador 2. Pero ya vamos a ver qué tan complejo es. Entonces acá, vamos a irnos a capítulo temporizador 2 y les muestro qué hay que hacer con esto. Este es el registro de configuración del temporizador 2. ¿Listo? Tiene un bit no implementado, entonces ¿qué hacemos con ese bit no implementado? Da igual que se le escriba, 0 o 1. Tiene 4 bits que son un post-scaler, es un divisor a la salida. ¿Listo? ¿Qué pasa en modo PWM? Ese post-scaler no hace absolutamente nada, no tiene efecto alguno, no genera ninguna variación o cambio. Tiene 16 valores posibles que ustedes van a ver listados del 1 al 16. Post-scaler, no confundirlo con pre-scaler, que es divisor a la salida. El modo PWM no lo utiliza. Entonces, ¿qué valor debería escribirle acá? El que yo quiera, porque no va a generar efecto alguno. ¿Listo? Podría escribir 4 unos, 4 ceros, combinaciones 0-1, no le hace nada al PWM. No tiene efecto alguno. Por ahí el datasheet lo dice. Déjenme mostrarles para que no quedemos perdidos. A ver, ¿dónde es que lo dice? Bueno, ahorita de pronto lo muestro en el CCP, pero no tiene efecto alguno. Entonces da igual qué valor se le escriba. Voy a escribir aquí 4 ceros, pero da igual que 4 unos. Si ustedes ven que ChatGPT les arrojó unos, es lo mismo. El post-scaler no tiene efecto alguno. ¿Listo? Luego tenemos el bit de encendido del temporizador 2. Se recomienda mantener apagado el temporizador 2. ¿Por qué razón? Porque hasta ahora estoy configurando el PWM. No es conveniente. Es, por ejemplo, supongamos que nos volvemos a educación física en colegios. Posiblemente algunos profesores de educación física los pusieron a ustedes a correr los 100 metros planos, a medir tiempo, además, bueno, natación. Hay muchos casos. ¿Qué pasa si yo me estoy alistando, estoy calentando y mi profesor ya empezó a medir el tiempo? Pues no es justo. ¿Cómo así? Pues cuando yo esté en piso listo para arrancar y medir el tiempo, ahí sí empieza el cronómetro. Por lo tanto, el temporizador tiene que empezar a apagar, porque todavía se está configurando el módulo. Entonces, mantenerlo apagado. ¿Listo? Y finalmente, el prescaler. El prescaler, que por ahí les corregí algunos del temporizador 2, que generalmente me lo hicieron para el 0. Cualquier valor de 1 a 256 se pone como prescaler. Solo potencias de 2. 1, 2, 4, 8, 16.
Entonces, aquí, el prescaler del temporizador 2 sí tiene efecto sobre el PWM, pero este solo tiene 3 valores, 1, 4 o 16. ¿Listo? Para la frecuencia de 1 kHz, en el video les dejo el cálculo, con la frecuencia de oscilador de 1 MHz, bus 250 kHz, el prescaler es 1. Pero en el video les dejo el cálculo. Si ustedes trabajan a otro oscilador, ¿cómo calcular el valor del prescaler? Pero para este caso es 1. Entonces, ¿qué vamos a dejar en esos bits? 0. Quiero que aquí tengan mucho cuidado. Ay, para el profe nos había dicho que era 0 para el registro. Pero es que quiero que tengan presente dónde salieron todos esos ceros. ¿Qué fue lo que hicimos al colocar todos esos ceros? No decía, simplemente 0. Listo. Ya quedó configurado. ¿Qué es lo último que hace falta para que el PWM funcione? Encender el temporizador. Darle marcha. TMR2 on. Este es un bit, no un registro. ¿Qué valores le puedo cargar a un bit? 0 o 1. ¿Cómo le digo que se encienda? Listo. Ya no lo va a hacer la CPU, ya no lo voy a hacer por retardos, sino el módulo temporizador 2 en conjunto con CCP hacen el PWM. Y esto ustedes ya lo pueden simular en Proteus, lo pueden montar físico. Ahí está el PWM funcionando. Eso es todo. Mira, uy, qué librerías, qué necesito un doctor, un especialista en microcontroladores para hacer esto. ¿No? Ahí está el problema. ¿Listo? ¿Qué veríamos físicamente? Una señal cuadrada de frecuencia 1 kHz, de ancho de pulso del 50%, amplitud 5 voltios, que se la puedo conectar a un puente H y haría que un motor gire aproximadamente a la mitad de su velocidad. O un bombillo sería la mitad de su intensidad, o una resistencia eléctrica, por ejemplo las estufas, esté a la mitad de su temperatura máximo. ¿Listo? ¿Por ejemplo alguna duda? O sea, es que yo pensé que entonces los dos unos se ponen en el cambio de arriba, en el temporizador de arriba. ¿Por qué se pusieron abajo? Bueno, estuvo explicado porque aquí lo expliqué cuando dije que era el más sencillo al inicio. Configuración del CCP. Tiene su CCP1 por donde se... Por ejemplo esto, el microcontrolador empezó generando, configuró el modo PWM, frecuencia 1 kHz, 50% de ancho de pulso. Si yo pongo mi robotcito a girar, él va a girar a la mitad de su velocidad. ¿Listo? Enciendo el módulo y enciendo el temporizador 2 y ya empieza el modo PWM a funcionar. Durante un segundo hago que el motor gire al 50% de su velocidad. ¿Y luego qué hago? Lo subo casi al máximo. Y además, ¿para qué comento eso? ¿Cuál es el mínimo valor y el máximo valor que se le puede colocar al CCP1L? Alguno mira, 0 y 249. No se deberían colocar esos valores. Si ustedes quieren un PWM muy bajito, cercano a 0, el mínimo valor a escribir ahí, 1. 0 genera mal funcionamiento, genera que su motor haga movimientos bruscos. Entonces se debe evitar el 0. Se puede escribir 0, MPLABX no le va a decir error, pero se debe evitar, no 0. Y como máximo valor, quieren el motor casi a su máxima velocidad, evitar escribir el mismo PR2, si no, PR2 menos 1. 248 como máximo valor. ¿Listo? ¿Qué vamos a notar? Que el robot le estoy diciendo, por un segundo gira a mitad de la velocidad, luego automáticamente cambio a su máxima velocidad, pero por solo 100 milisegundos. Pensemos que es como carrito eléctrico. ¿Se hace cuenta? Yo por 100 milisegundos lo presiono al máximo, solo por 100 milisegundos le vuelvo. ¿Qué es lo que va a hacer sus carritos? Patinar. Si ustedes quieren hacer cómo hacer como un carrito, un seguidor de línea se muestre, pues hacer quemar ruedas. Patinar. Depende también de la velocidad de los motores, ¿no? Si sus motores son lentos, pues no lo van a hacer que patine, sino va a intentar hacer bruscamente ir más rápido. Y luego
que se devuelva su velocidad del 50%. ¿Para qué le muestro este código? Para que ustedes vean, en cualquier momento le pueden cambiar la velocidad. Eso lo cambia el registro CSPR1L. Y esto cambia velocidad. Más rápido o más lento. La guía 6 que les pide, de que dependiendo en qué posición esté el potenciómetro, que el motor gire más rápido o gire más lento. O sea que lo que capture con el ADC, hay que hacerle un cálculo y hay que llevarlo a ese registro CSP1L para hacer. Y como bonus, ¿qué les está pidiendo? Que tomen lo que envía el celular, tablet o teclado, que es un simple letra. Ahí en la guía les dejé las letras, que el PIC la reciba y dependiendo qué es esa letra, le diga al motor si gira más rápido o más lento. ¿Listo? Entonces ahora ya no, el manejo de CSPR1L ya no es por el potenciómetro, sino es por lo que recibe por comunicación serial. ¿Listo? Para hacer una manipulación de este y que le servirá hacia plataformas que, como hago que mi carrito vaya más rápido o más lento, pero controlando desde un celular, que reciba valores diferentes. ¿Listo? ¿Aquí alguna duda? Sí. Profe,